Mitad del grupo nada más. ¿Qué tienen? Lab de fisio, me parece. Ajá, lab de fisio. Bueno, entonces vamos a hablar nosotros media hora y luego ya. A ver. Ya en pantalla, ¿verdad? Sí. Bueno, estábamos comenzando a... ¿Vas a grabar o algo así? Ah, sí, es cierto, perdón, es que me... Antes, perdón, bien, voy a empezar a grabar y después de eso ya pueden empezar a mandar sus nombres al chat. Ya saben, como comenzando por sus apellidos. Nos habíamos quedado aquí. Bueno, entonces hablamos que las lesiones clásicas del herpes simple están descritas como una vesícula transparente situada sobre una base eritematosa que puede aparecer en las comisuras de la boca, por ejemplo, en los labios o incluso en las mucosas. Son unas lesiones que antes de aparecer son dolorosas y ya cuando surgen también son dolorosas, ulcerosas y en el caso de que sea una pústula y se rompa, pues tienen bueno, son costrosas. Entonces, esta es la imagen que vimos ayer y cómo están muy bien definidas. Por ejemplo, creo que sí ven, a ver, ahí está, que aquí está la vesícula sobre una base eritematosa y estas otras ya son vesículas que se ve que tienen contenido líquido y esta, una vesícula que al romperse, pues es una costra, ¿no? Entonces, primero vamos a hablar del herpes bucal, que son estas mismas vesículas, que su característica es que se ulceran rápidamente y son muy dolorosas y muy contagiosas. No solamente se presentan en la periferia de la boca, sino también en toda la mucosa, en la faringe, en la lengua, las comisuras y los labios. Entonces, pues, obviamente que no se ve de la misma manera una lesión en la piel, es decir, como en las comisuras bucales, que una lesión en la lengua. Pero ambas están precedidas de dolor, como dolor o escozor antes de que aparezcan. Incluso se puede describir como adormecimiento antes de que aparezca. También, como muchos virus, pues puede causar una faringitis, pero en este caso sería una faringitis herpética o queratitis herpética, que son lesiones de la capa córnea de la piel. Entonces, aquí tenemos una imagen de la faringitis herpética y vemos cómo en el velo en el paladar, hay un eritema, bueno, ¿cómo se llama? Eritema puntiforme, ajá, intenso y que se localiza en lo más posterior, ¿no? Y bueno, pues esto, por supuesto que va a cursar con mucho dolor. Y además de las lesiones que hay en la piel, en la capa córnea que les había mencionado, también hay queratitis, lesiones corneales, pero hablando córnea de los ojos, pues.
Entonces, esto puede ocurrir en casos de autoinoculación y cuando se contamina pues, no sé cómo decirle, como los globos oculares, cuando se contaminan los ojos, pues al ser una mucosa, también tienen ahí receptores los virus y se pueden alojar y pueden causar esta serie de lesiones corneales. Por otra parte, está el herpes febril, que se le llama así porque tiene manifestaciones sistémicas. Entonces, el herpes febril digamos que podemos contagiarnos y desarrollar esta manifestación, pero nunca tener la primera manifestación de las vesículas. Es decir, yo me contagio ahora, pero no desarrollo ninguna vesícula. Y con el paso del tiempo desarrollo un cuadro de herpes febril. El siguiente cuadro clínico, que es más común, es el panadizo herpético, que es una infección en los dedos que ocurre normalmente en los niños, que tienen contacto con adultos y que pues eventualmente se contaminen con herpes simple 1. Entonces, este contagio que pueden tener en las mucosas, por ejemplo, se va a... Ay, la impresora, esperen. Ya, perdón. Entonces, sí, esta contaminación que hay de la mucosa y al llevarse los dedos a la boca constantemente, pues genera el medio idóneo para que el virus tome como otro territorio y pues desarrolle la enfermedad, desarrolle las manifestaciones cutáneas. Déjame ver si aquí hay una imagen. Sí, esa es una imagen y vemos que también pues aquí se ven vesículas de forma circular que están sobre una base ligeramente eritematosa y que algunas de ellas parece que ya no tienen contenido líquido, sino que son solamente como restos, ¿no? Y también hay otras que sí tienen contenido líquido. Hay otro que es conocido como herpes de los gladiadores y bueno, se asociaba a los gladiadores porque como en el tiempo en el que había gladiadores y todo esto, ellos se tenían que enfrentar muy próximo a otros, como a otros gladiadores, entonces el contacto físico era completo. Y si había contaminación de un área, pues tú tenías contacto con muchas partes del cuerpo de una persona contaminada. Entonces terminaba en una afectación de todo el organismo. En el presente se puede observar en personas que sean deportistas y que tengan un gran contacto unos con otros, como, no sé, estos que pelean artes marciales mixtas. Sí, artes marciales mixtas o otros deportes de contacto. Aquí está. Entonces vemos que las manifestaciones ya ni siquiera están localizadas en la boca o en los dedos, sino en todo el organismo. Y pues es una cosa terrible, ¿no? La verdad es que es muy feo, muy contagioso. Y pues son pápulas y pústulas, ambas sobre una base eritematosa, umbilicadas, es decir, que tienen como un ombliguito y que se localizan sobre todo en el tronco. Entonces, como vemos, o sea, no discriminan de áreas, por ejemplo, que tengan más o menos grasa o que tengan más o menos vello, o sea, están en todos lados. Bien, ahora hablando del herpes genital, pues está asociado sobre todo al herpes simple tipo 2, pero como ya habíamos mencionado, podía ser causado también por herpes simple tipo 1, o sea que no es exclusivo, pero sí el dominante. Las manifestaciones principales son las lesiones en las regiones en que hayan tenido contacto con las secreciones o área infectada. Entonces puede ser en el glande o en el tallo del pene y en el caso de los hombres. Y para las mujeres, pues puede ser en la vulva, en la vagina, cuello uterino incluso o la zona perianal.
e incluso en el interior de los muslos. O sea, si lo describimos, pues todas las relaciones, ay, perdón, mi impresora, todas las relaciones sexuales, si, hablando relaciones sexuales heterosexuales, y que se hable de una penetración por vía vaginal, pues son todas las regiones con las que hay más, o en las que hay más contacto directo, ¿no? Ay, ay, mi impresora, por Dios, un momento, ¿eh? A ver, esperen. Bueno, las hojas se atoraron. Ahorita les mando foto de cómo quedó esto. Alguien que me ayude, por favor, con mi impresora. Bien, entonces, sí. Nos quedamos en que son estas regiones que tienen, yo creí que alguien me había mandado un mensaje así de, yo te digo con mi impresora. Bueno, entonces, hablando de las manifestaciones clínicas, estos pacientes pueden presentar fiebre, malestar general, mialgias y adenitis inguinal. Adenitis inguinal, pues es la inflamación de los ganglios y nódulos que se encuentran cercanos o que son los que están ubicados en la región pélvica. No se debe confundir con cuando ya vieron clamidia, que también la presentación de linfogranuloma venéreo hablaba de esta inflamación, ¿no? En los ganglios que están en las ingles. Pero esta adenitis inguinal, en el caso del herpes, es menor, o sea, como de menor intensidad y no hace colecciones de pus. Hablando de los números, normalmente el 50% de pacientes que tienen ataques o eventos recurrentes de herpes genital, el 50% tiene hormigueo o dolor previo, sensación de hormigueo o dolor previo en la región en donde va a aparecer. Es decir, ahora sí que antes de que le dé, ya como que va sintiendo ahí dolor y dice, ya me va a aparecer esta cosa otra vez, ¿no? Pero esto también aparece ¿cómo se llama? En el herpes bucal y labial, aunque no sea de tipo 2. Por ejemplo, cuando yo tengo mucha ansiedad o yo tengo así como estoy al tope, a mí me pasa que de repente siento que me empieza a doler mucho la lengua, pero como los laterales de la lengua. Y eso no es como que a partir de la facultad de medicina, sino desde la secundaria, o sea, desde tiempo antes, que me daba mucha ansiedad, pues yo sentía mucho olor en la lengua. Como 2 días después, o sea, yo sentía que se me rompía la lengua, pero jamás se veía rota, sino solamente eran como ¿cómo decirlo? Como zonas muy inflamadas, pero localizadas. Al final, nunca he tenido, o sea, curiosamente, jamás he tenido alguna manifestación que sea como en los labios o algo así, o en cualquier otra parte del cuerpo, sino solamente es esta como recidiva que seguramente a muchos les pasa, que cuando se estresan o algo así, seguido tienen eventos como de dolor o hormigueo. Bien, entonces, en algunos pacientes puede ocurrir cada 2 o 3 semanas las recurrencias o bien ser completamente infrecuentes, independientemente de si tiene una manifestación activa o si están en un periodo de latencia, cualquiera puede diseminar el virus. Y ya vimos que hablando del herpes simple tipo 1, o sea, nos contagiamos desde la infancia. El problema es el tipo 2, que ese, pues bueno, se contagia asociado principalmente a las relaciones sexuales
y es el que estamos hablando y del que tenemos que tener más cuidado. O sea, si tenemos como lesiones, así como yo, digamos, en la lengua, pues no nos preocupamos tanto porque sabemos que era obvio, ¿no? Tenía que pasar en algún momento de la vida. Pero si hablamos de localizaciones ya limitadas como la zona perianal o el tallo del pene, etcétera, pues entonces sí tenemos que preocuparnos. Aquí están las lesiones y vemos una vez más que son vesículas delimitadas que tienen contenido líquido y que se encuentran en una disposición lineal en el tallo del pene. Del lado izquierdo podemos ver que algunas de estas vesículas ya se rompieron, entonces hay exulceraciones y hay tejido que se ve como, ¿qué se ve? Se ve como si se hubiera roto, ¿no? Se ven ahí como ulceraciones pequeñas. Bien, otras manifestaciones clínicas del herpes son la meningitis y la encefalitis. La encefalitis está asociada principalmente al herpes simple tipo 1 y meningitis herpes simple tipo 2. Después vamos a tener la clase de infección del sistema nervioso central, pero lo que me importa que recuerden ahorita es que están asociados a la destrucción de los lóbulos temporales. ¿Cómo podemos diagnosticarlo? A través de la presencia de eritrocitos en líquido cefalorraquídeo. Estos pacientes pueden presentar convulsiones y anomalías neurológicas focales, pero no voy a ahondar ahorita en esto, sino hasta la clase de sistema nervioso central. ¿Puedes regresar la imagen rápido, por fin? Ok, sí, ¿cuál? Hablan de... Ay, perdón. ¿Esta? ¿Hablan de esta? ¿Alguien me puede responder? Dice... sí, esa. Gracias. Ok. Bien. Entonces, ahora, algo muy importante es hablar de la infección del recién nacido. El recién nacido estamos hablando de la infección por herpes simple tipo 2, cuando el recién nacido es contagiado a partir de la madre. Por ejemplo, cuando a través del canal del parto se contagia. Es mortal para el recién nacido porque afecta múltiples tejidos y no solamente, por ejemplo, la piel o las mucosas, sino está asociado a la afectación multisistémica. Este caso puede ser tan grave que puede llevar a los pacientes a desarrollar septicemia, y aquellos que sobreviven, las secuelas son muy graves, como el retraso mental o la incapacidad neurológica. Ya. Entonces, esta es una imagen de un paciente. Entonces vemos cómo está afectado pues la piel y que tiene las vesículas, pero también los ojos. Vimos la afección cuando hablamos de queratitis. Sí, déjenme ver. Tengo otras imágenes adelante, creo. Ok, bueno, estos son métodos diagnósticos, pero exclusivos de herpes simple tipo 1 y 2. Entonces, primero podemos hacer un análisis directo, que es un frotis de las lesiones. Un momento, ¿eh? Bien, perdón.
Sí, un frotis de sang y ese se hace en las lesiones directamente. También se puede hacer una citología exfoliativa con tinción de Papa Nicolau, una biopsia y que vamos a identificar los cuerpos de Cowdrey. Este método diagnóstico es definitivo, pero obviamente el estándar de oro pues sería aislar el virus a partir del líquido contenido en las vesículas. Pero este cultivo celular, ese cultivo tiene que ser de tipo celular porque ya vimos que pues, los virus necesitan de células que les den la capacidad de replicarse. Y el problema de estos es que sería muy costoso y pues no tendría sentido hacer un cultivo si tenemos una clínica tan específica. En infecciones primarias o activas, podemos utilizar otras herramientas más novedosas, como la detección genómica y la serología. Podemos hacer, por ejemplo, PCR o durante la viremia en la primera manifestación. En la viremia hablemos rápidamente, que es cuando el virus circula en todo el sistema sanguíneo, bueno, en todo el sistema circulatorio, y entonces se puede hacer una prueba de serología y puede ser cuantitativa o cualitativa para calcular la viremia por la que está pasando el paciente. O bien de la detección genómica por PCR, pues se van a aislar fragmentos del virus que sean representativos a partir de una muestra y se identifica como, como positivo o negativo. ¿Alguien tiene una pregunta hasta acá? No, Natalia, gracias. Ok, bien. Entonces, ahora hablamos del tratamiento, prevención y control. Es muy importante el control, pero obviamente que lo principal es la prevención para nosotros. ¿Por qué? Porque nos evitaríamos todo el tratamiento que no nos ofrece una cura como tal. Dentro del tratamiento se pueden utilizar antivirales que lo que hacen es que inhiben la DNA polimerasa del virus. Entonces, no hay pues no hay una replicación, ¿no? Y acorta la evolución de de la enfermedad, pero el problema es que cuando hay un uso continuo de estos antivirales, pues de la misma manera en la que sucede con los antibióticos, puede haber una resistencia y eventualmente un paciente pues ya no va a tener mejoría cuando ya utilizó aciclovir demasiadas veces. No hay un tratamiento que elimine una infección latente, solo los que acortan la evolución de una infección activa. Entonces, recordemos, si tenemos una infección activa, se puede tratar. Si está en un momento de latencia en el que no hay una manifestación activa, pues no se puede tratar. ¿Qué antivirales podemos usar? El aciclovir, valaciclovir o penciclovir. En México tenemos disponible el aciclovir en muchas presentaciones y pues se puede utilizar fácilmente. Ok, ahora, en la prevención, pues, obviamente evita el contacto directo con las personas, porque necesitamos tener cuidado al manipular tejidos y objetos contaminados, especialmente nosotros que en teoría en algún momento vamos a estar expuestos ya sea un hospital, un centro de salud, un hospital de alta especialidad, laboratorios, etcétera. Entonces, cuando manejemos los tejidos contaminados, sobre todo si son sujetos de estudio, pues es el momento en el que podemos contaminarnos. Otra forma de evitarlo es con el uso de jabón y desinfectantes, que pues es algo que se emplea para todo, no solamente bacterias y no solamente virus como el herpes, sino en general, o sea, son las medidas que debemos tener generalmente. Y si sabemos que somos pacientes que tenemos o no, si sabemos que somos pacientes que tenemos herpes de tipo 2, pues entonces evitar tener relaciones sexuales en el pródromo hasta que se repitelice. ¿Qué significa esto?
A ver, vamos a preguntarle a Hassan, ¿qué significa que se eviten tener relaciones sexuales en el pródromo hasta que se reepitelice? Ajá. Bien, vamos a preguntarle a Cassandra. Ay, no podía prender mi micro. ¿Me escuchas? Sí, sí te escucho. Pues según yo, el pródromo es la fase en la que como la fase en la que se empiezan a presentar los síntomas, ¿no? O más bien en el tiempo en que está presente la enfermedad. Entonces, supongo que se refiere ahí a que hasta que, digamos, se cure o pues se vuelva a la normalidad del tejido, ¿no? En el caso de presentar vesículas o así, pues bueno, supongo que se refiere a eso. Sí, sí. ¿Acaso algunos de ustedes, bueno, es probable que lo hagan, como que entren a la clase y luego se vayan? Porque usualmente Hassan siempre responde y se me hace que se fue, ¿eh? Bien, entonces vamos a... Ok, y ojo que no le voy a creer a Yunuen porque si ella dice que sí está, es que son muy amigos. No le voy a... es cierto. Dice que no se murió, pero que sí está. Ok. Bueno, entonces, como lo dijo perfectamente Cassandra, el pródromo es lo que ocurre antes de las manifestaciones clínicas. Por ejemplo, hay algunas enfermedades en las que el pródromo es un cuadro, cuadro gripal, síndrome, cuadro pseudogripal. Hay, en este caso, el pródromo, pues es el dolor y la sensación de hormigueo en las regiones en donde van a aparecer estas vesículas. Y después de estas vesículas, cuando hay, como Cassandra dijo, como una curación, pues se reepiteliza las lesiones y vuelve a quedar, en teoría, como si nada. Entonces ya cuando queda, vamos a decirlo así, como si nada, es cuando se deja de ser contagioso. O más altamente contagioso. Son 12:58. Voy a cerrar la sesión para que vayan a su clase y nos vemos el martes. Bueno, antes de eso, ¿alguien tiene una duda? Creo que no, Dalia, muchas gracias. ¿No? Ok. Bueno, entonces, a ver cómo... Ahí está.